Hola, ¿qué tal? En esta lección aprenderemos sobre la estequiometría. Primero, es necesario repasar qué es una reacción química. La reacción química es un proceso donde un átomo o molécula de una sustancia se transforma en otra sustancia química diferente, lo que se representa con una ecuación donde la primera sustancia está en la izquierda. Después se coloca una flecha donde la punta indica en qué se transforma, y la sustancia final es representada en la derecha. A la sustancia inicial se le llama reactivo y a la sustancia final se le llama producto. Al realizar las reacciones solo pueden pasar de una sustancia a otra de 4 maneras distintas. La primera manera es la reacción de combinación o síntesis. En esta reacción, dos sustancias o elementos se combinan y forman un nuevo elemento. En esta combinación se crean clasificaciones nuevas de elementos. ¿Recuerdan los metales y no metales? Los elementos, que se les llama metales, tienen características específicas debido a los átomos de valencia y en qué orbital se encuentran los mismos. Si estás pensando que la cantidad de electrones en el último nivel y en qué nivel determinan las características y diferencia de cada uno de estos elementos, estás en lo correcto. De tal modo, por eso los metales son metales. Estos tienen características específicas. Son buenos conductores de calor y energía, porque en su última capa de energía tienen pocos electrones, por lo que para que un átomo con más electrones pueda tomarlos es más fácil, para que así el metal y el otro átomo puedan completar su octeto, para así buscar la estabilidad. Como ya hemos visto antes, la estabilidad de los electrones permite la creación de elementos. Retomo. Los átomos, al perder fácilmente los electrones, se les conoce como un grupo electropositivo, electricidad positiva, es decir, menos electrones, ya que si recordamos, los electrones son de carga negativa. Como se mencionó anteriormente, los metales son electropositivos, por lo tanto, cuando un metal se une con otro metal, estos van a rechazar ambos sus electrones. Los electrones, al ser rechazados, van a terminar en una nube de electrones. Esto lo podemos observar en las características del metal. Por ejemplo, cuando la luz cae sobre una lámina de oro, podemos ver cómo ésta brilla. Esto se debe a que los electrones están en continuo movimiento. Otra manera también de entender esto es de una manera en la cual los electrones únicamente se encuentran alrededor de todos estos átomos. Por lo tanto, todos pueden completar su estabilidad. Otro enlace que podemos observar es el enlace iónico. Este se encuentra cuando un átomo tiene diferente electronegatividad al otro con el que se une. Un ejemplo de este es el metal y no metal, que al combinarse dan una sal. Ahora bien, en este caso el metal es el que da los electrones al no metal y el metal los recibe. Así ambos completan su octeto de Lewis. Otros ejemplos de enlaces iónicos son el elemento metálico más oxígeno que da un óxido. El elemento metálico más agua da un hidróxido. Ahora bien, cuando se combina un no metal y un metal, se hace un enlace covalente. Esto se debe a que ambos elementos tienen electronegatividades parecidas. Por lo tanto, estos van a compartir electrones antes de que uno se robe el otro, ya que ninguno tiene una carga mayor al otro. En este ejemplo podemos ver un enlace covalente simple o único. En el siguiente podemos ver uno doble. En el siguiente uno triple. Esto significa que cada átomo va a dar un electrón, 2 o 3. Ahora bien, tenemos que aclarar qué significa esto. Como han podido descubrir en su vida diaria, existen elementos ácidos y básicos. Se menciona que el elemento ácido es donde el hidrógeno es positivo. Mientras tanto, en el básico, el hidrógeno tiene una carga negativa. Por lo tanto, forma más hidróxidos, donde el oxígeno tiene la carga positiva y el hidrógeno tiene la carga negativa, ya que como vimos antes, todos los compuestos tienen que ser neutros. Entre más cerca al 14, una sustancia va a ser más básica. El hidrógeno con carga positiva determina qué tan ácido es un elemento, por lo tanto, como hemos visto anteriormente, va a ser más ácido. Entre más cerca al 0, una sustancia es más ácida. La acidez y la basicidad de una sustancia modifican sus características. Cuando un óxido no metálico se combina con agua, da un oxiácido. Cuando un óxido no metálico y un óxido metálico se combinan, dan sales.
Ahora bien, veamos el segundo tipo de reacción química. Estas son las reacciones de descomposición. Esta es una reacción donde un compuesto se descompone en diversas sustancias. En este caso, la sustancia a la izquierda es el reactivo y la sustancia a la derecha es el producto. Los óxidos de metales se pueden descomponer en oxígeno y metal. El hidróxido se descompone en óxidos metálicos y agua. Los ácidos se descomponen en óxidos no metálicos y agua. Los carbonatos se descomponen en óxidos metálicos y dióxido de carbono. Los cloratos al separarse dan cloruro y oxígeno. También el proceso de la electrólisis produce reacciones de descomposición. Este es un proceso donde se separan sustancias por medio de la electricidad. Y ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Una sustancia está en agua, que se le llama como medio acuoso. El agua es H2O. El hidrógeno va a tener una carga positiva. El oxígeno va a tener una carga negativa. Cuando hay un compuesto el cual tiene una carga negativa y una carga positiva, el agua va a reaccionar haciendo que el hidrógeno atraiga la carga negativa y el oxígeno atraerá a la carga positiva. Por lo tanto, los elementos se descomponen también en carga positiva y en carga negativa. Ahora bien, el tercer tipo es la reacción de sustitución simple o desplazamiento simple. En esta reacción se ve presente cuando un elemento se desplaza de un conjunto a otro y el que pertenecía originalmente a la molécula termina en forma libre. Se considera que el elemento el cual se combina en el producto es el electro más activo o reactivo que el que queda en forma libre. A continuación podemos ver algunos ejemplos. En el metal se desplaza de una sal a otro metal más activo. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo los metales más activos se desplazan a la mitad del hidrógeno del agua y forman hidróxidos. Cuando un metal reacciona con un ácido, reemplazan al hidrógeno y forman sales. Un halógeno puede desplazar a uno menos activo de su compuesto. Recordemos que los halógenos son de la familia A. El cuarto tipo son las reacciones de sustitución o desplazamiento doble. Esto ocurre cuando dos conjuntos intercambian sus elementos. A continuación podemos ver diferentes ejemplos. En el primer ejemplo podemos ver la reacción de diferentes compuestos. En la primera podemos ver cuando un ácido y una base reaccionan, da una sal y agua. En la segunda reacción podemos observar un ácido y una sal, y su producto es una sal y agua. Es importante saber que solo elementos con carga positiva pueden ir con elementos de carga negativa. Los iones de carga positiva se les considera a los elementos que es más fácil que donen sus electrones. Los iones de carga negativa son elementos que es más fácil que acepten electrones. A continuación podemos ver distintos ejemplos donde podemos observar que los elementos, los cuales son de carga negativa y de carga positiva, terminan siempre unidos en un compuesto. A continuación vamos a ver los siguientes conceptos: peso atómico, peso molecular, peso fórmula, mol, número de Avogadro, peso equivalente, masa molar. Peso atómico. Esta propiedad son las masas promedios de los átomos de un elemento. Se tiene el peso estándar del carbono, que son 12 UMA. Los pesos atómicos no son constantes como las masas atómicas. El peso atómico de un elemento requiere conocer el número de protones y neutrones de un elemento, y se suman los valores para obtener el peso atómico. Peso molecular. El peso molecular son las sumas de todos los pesos atómicos de una molécula y se expresa en unidades de masa atómica. Peso fórmula, es decir, es el peso molecular con una unidad de peso de nombre UMA. El número de Avogadro es el número de átomos en 12 gramos de carbono 12, un isótopo de carbono. Es decir, 6.022 por 10 a la 23, la cantidad de átomos en una sustancia. Ahora bien, es importante aclarar esto, ya que muchas veces en la tabla periódica podemos ver, por ejemplo, que un átomo pesa 12 gramos o quizá 1, y esto es ilógico, ya que sabemos que los átomos son muy pequeños. Entonces, cuando se refiere a ese peso, se refiere a la cantidad de átomos que hay.
por lo tanto no hay que confundirse. Ahora bien, como mencionamos en el peso atómico, mencionamos el concepto de un promedio de masas de átomos diferentes del mismo tipo. Bien, el isótopo es un átomo con la misma cantidad de protones pero diferente número de neutrones, por lo que sigue siendo neutro. A este se le considera como el mismo átomo, por ejemplo el carbono 12 es igual que el carbono 14, ya que estos al final de cuentas tienen la misma cantidad de protones, lo que varía es su peso debido a que tienen más neutrones. El mol es la cantidad de gramos en una cantidad específica de partículas. Por ejemplo, tenemos un mol, el cual sería un elemento. Podemos tener un mol de un compuesto. Lo que cambiaría es la cantidad de gramos que hay entre un mol de elemento y un mol de un compuesto, como podemos observar en el ejemplo. Masa molar es la masa de una mol de sustancia. El carbono 12 tiene una masa molar de 12 gramos sobre mol. Para calcular la masa molar, primero se requiere identificar la masa molecular de cada elemento, multiplicar este peso por la cantidad de elementos y finalmente sumar todos los pesos para obtener así la masa molar, es decir, la masa de la molécula. Ahora bien, ¿qué es la estequiometría? Bueno, la estequiometría es el cálculo entre reactivos y productos en una reacción química. Para la estequiometría se requiere una sustancia que participe en la reacción y una ecuación química balanceada. Para balancear se requiere tomar en cuenta la ley de conservación de las masas. La masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Esto se debe a que la masa no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Por lo tanto, si tenemos una cantidad inicial con la que combinamos o con la que transformamos cierta sustancia, al final tiene que ser la misma cantidad aunque sea combinada. Eso es todo por esta lección de hoy. En la siguiente clase aprenderemos sobre el balanceo de ecuaciones. Este es el tema final de las clases de química.